Tengan muy buen día, mis queridos participantes. A continuación, vamos a ver español, ¿vale? De la fase 3. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar los elementos que intervienen en la comunicación. En la guía nos encontramos que nos dicen los elementos de la comunicación son todos los factores que intervienen en el proceso de envío y recepción de un mensaje. Mensaje que no necesariamente debe ser verbal o escrito. Es importante que tengamos en cuenta que el ejercicio de la comunicación puede ir desde un simple gesto o expresión en una situación puntual hasta un discurso muy elaborado, un texto de opinión pública, una simple conversación y muchos más. Dependiendo del tipo de mensaje que queramos transmitir, es importante entender que para que el mensaje sea lo más claro posible, existen elementos en la comunicación que nos permiten expresar mucho mejor nuestras ideas. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos son el código, emisor, mensaje, receptor, canal y contexto. ¿Vale? Entonces, veamos qué es el código. El código es la forma como se envía el mensaje, ¿vale? Para ponerlo en términos sencillos. Entonces, ¿cómo se envía el mensaje? Como el emisor, que es quien envía el mensaje, envía este mensaje a una persona. Lo podemos ver en formas verbales y no verbales. Verbales son las formas que utilizamos para hablar, ¿cierto? Entonces, si es verbal, puede ser una conversación, ¿vale? O la radio. Si es no verbal, puede ser a través de señas o puede ser a través de la escritura, ¿cierto? ¿Qué es importante del código? Que las dos personas, tanto el emisor como el receptor, entiendan el código o el mensaje no se va a dar. Por ejemplo, si yo sé el lenguaje de señas y hablo con una persona, pero esta otra persona no sabe el lenguaje de señas, esa persona no va a recibir mi mensaje porque no tienen el mismo código, ¿cierto? Listo, entonces como ya dijimos anteriormente, el emisor es la persona que emite el mensaje. ¿Quién envía el mensaje? El receptor es la persona que recibe el mensaje, ¿vale? El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, si vamos a enviar, si estamos viendo si estamos viendo un noticiero, el medio sería el televisor, el canal sería el televisor, ¿cierto? Porque es a través del cual nosotros recibimos ese mensaje. ¿Vale? Si estamos hablando de una conversación, el aire sería el encargado de llevar las ondas sonoras que hacemos para que el mensaje pueda ser transmitido. Luego tenemos el mensaje, ¿vale? Que la explicación es muy sencilla. El mensaje es lo que decimos, ¿vale? Todo lo que vamos a decir entraría en el mensaje. Y el contexto es muy importante porque el contexto lo que nos marca es dónde y cómo se desarrolla este mensaje. Es importante tener en cuenta el contexto en las conversaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos, digamos, a una conversación y las personas ya estaban hablando y si nosotros entramos a esa conversación y no tenemos el contexto, no vamos a entender muy bien de lo que están hablando y por ende se puede prestar a malinterpretaciones, ¿cierto? Por eso el contexto es tan importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya con esta información? A partir de la anterior reflexión y los conceptos desarrollados en la cartilla pedagógica de la caja de herramientas, desarrollaremos la siguiente actividad. En el siguiente cuadro, ilustra por medio de un texto los siguientes elementos de la comunicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un mensaje, un texto, ¿vale? O una conversación. Y vamos a identificar en esa conversación que creamos o en el texto que escojamos el código, el receptor, el emisor, el canal, el mensaje y el contexto. Para la siguiente actividad, la actividad número 2, nos dicen lo siguiente. Lee atentamente y responde las siguientes preguntas. En un salón de clase, ¿cuál es el emisor, el receptor, el contexto y el código? Entonces lo vamos a escribir en nuestro cuadernito y vamos a dar respuesta a cuál sería el emisor, ¿vale? Los ayudo un poquito. El emisor sería el profesor, quien es que está hablando. ¿Quién sería el receptor? Los que reciben el mensaje. ¿Quiénes reciben el mensaje en un salón de clases? El contexto, ¿cuál sería? ¿Dónde se está desarrollando
esta clase, por ejemplo. Y el código es la forma en la cual se envía el mensaje, como les decía, como puede ser verbal o no verbal. ¿Vale? Luego tenemos la pregunta número 2, que nos dice, en una conversación por teléfono, ¿quién es el emisor, receptor y canal? Vamos a hacer el mismo análisis de esa conversación y vamos a decir cuál sería el emisor, el receptor y el canal. Luego, número 3, en un chat de internet, ¿cuál es el emisor, cuál es el receptor, cuál es el contexto y cuál es el código? ¿Vale? Listo. Actividad número 3. Bueno, antes de pasar a la actividad número 3, les quiero aclarar que si, de acuerdo a la información que nos dan, no nos dan un contexto muy claro, nosotros lo podemos suponer, ¿vale? Lo podemos deducir. Actividad número 3. En tu cuaderno escribe una carta informal dirigida a familiares o amigos, teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en la cartilla pedagógica sobre la estructura de la carta. ¿Vale? Entonces miremos cuáles son las estructuras de la carta. ¿Vale? Nos dicen que hay dos tipos de carta. La formal, que en este tipo de carta tiene el propósito de tratar asuntos oficiales, públicos o de negocios. Va dirigida a una persona que no conocemos o con quien no tenemos amistad. Generalmente es muy puntual, ya que la intención es precisar un asunto. ¿Vale? Entonces digamos, por ejemplo, que nos están cobrando más en el recibo de energía, podemos enviar una carta, ¿cierto? Cuando enviamos esta carta tiene que ser una carta de tipo formal, ¿vale? Y luego tenemos la informal. Está dirigida a familiares o amigos y el lenguaje es más coloquial. Coloquial quiere decir que hablamos sin utilizar tantas formalidades y en un lenguaje que utilizamos ya en nuestra vida diaria, ¿vale? Ya que hay vínculos de confianza, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estructura? Aquí. ¿Cómo escribo una carta? Primero el encabezado. Arriba escribiremos lugar y fecha, luego el destinatario, persona a quien va dirigida nuestra carta. En el cuerpo de la carta ya escribimos nuestra carta. Y luego la despedida, frase de cierre, firma y la firma que corresponde al emisor, ¿vale? ¿Quién firma? Postdata se agrega cuando se olvida decir algo en el cuerpo de la carta, ¿vale? Listo, entonces cuando ustedes ya desarrollen estas actividades, vamos a tomar una fotico y se la vamos a enviar a nuestro tutor. Listo, mis queridos participantes, ahora les quiero explicar la actividad también que vamos a trabajar esta semana. Vamos a trabajar la semana del cuento, ¿vale? Entonces nos invitan, todo el grupo de profes nos invita a crear un cuento que evoque nuestra memoria y en el cual plasmemos aquellas cosas que nos mueven, nos preocupan o aquellas cosas que nos mueven, nos preocupan o nos conmueven en la senda por la paz que hemos caminado, ¿vale? Entonces vamos a crear un cuento eh, utilizando las cosas que nos preocupan, ¿vale? Entonces vamos a agregar ciertos personajes y al personaje le vamos a añadir nuestras preocupaciones o por qué ese personaje quiere alcanzar la paz, ¿vale? Y lo creamos el cuento y se lo enviamos a nuestro tutor. Eso sería todo, mis queridos participantes, que tengan muy buen día y no olviden que si tienen alguna duda o pregunta, por favor comunicarse con sus tutores.